En la hora de la verdad, con el patrocinio del Banco Popular, el editorial de Fernando Londoño Hoyos. 6 de noviembre del año de 1985, un día como hoy, un grupo de bandidos del M-19, adiestrados en Cuba, como lo estuvieron todos, armado con el dinero de Pablo Escobar, asalta el Palacio de Justicia. Lo que pasó el país lo sabe demasiado bien. Lo que no sabe el país, y en lo que no ha parado mientes, es que éramos parte de una estrategia general de la Unión Soviética para tomarse el mundo. Esto no fue un hecho casual, esto no fue un accidente que ocurrió en un país latinoamericano como hubiera podido ocurrir en un país cualquiera. ¿De qué estamos hablando? A la caída de Khrushchev, la Unión Soviética se trazó un plan. Ese plan consistía en salir de los estrechos límites de Europa y de Asia, donde estaba confinada y donde ya se había consolidado en el vecindario, teniendo en ese vecindario una parte muy incómoda que era la China. La Unión Soviética necesitaba salir de sus muros y convertirse en un imperio, en una potencia mundial. Y lo hizo empezando por un punto que le había regalado el destino, un punto fuerte que era en América Latina, Cuba. Ya recordamos lo que fue la crisis de los misiles en el año de 1962 y cómo Cuba tenía una especie de garantía de indemnidad como resultado de esa crisis. La Unión Soviética se había comprometido a no insistir en la implantación de misiles ofensivos en Cuba contra la promesa formal de los Estados Unidos de no invadir a Cuba. Cuba pues hacía lo que le venía en gana. Estaba disponible. ¿Para cuáles aventuras? La Unión Soviética tuvo siempre dentro de su estrategia de penetración la invasión a Afganistán. En todo lo demás, la Unión Soviética se orientaba hacia una estrategia bien definida: utilizar a otros. Y para eso empezó las guerras en el África, con Angola. En Angola, la Unión Soviética trabajó a través de Cuba, a través de los cubanos. Los ejércitos cubanos llegaron a Angola para unirse al Frente por la Liberación de Angola y para librar parte de una guerra civil en la que estaban empeñados dentro de Angola. La Unión Soviética hizo lo que haría en tantos sitios después: mandar armamento, mandar consejeros y mandar hombres cuando no eran suficientes los del Partido Comunista o los del grupo guerrillero que estaba trabajando por hacerse al poder. Angola finalmente cayó en manos del Frente Popular por la Liberación de Angola, con la ayuda definitiva de Cuba, del hombre que utilizó para ese efecto, que fue el Che Guevara. Las cosas se trasladaron al otro extremo del África, al Cuerno del África. En Etiopía cayó Haile Selassie, que era amigo incondicional de los Estados Unidos. Vino el golpe de Estado y la participación soviética también en el Cuerno del África. Y entonces empiezan todas las guerras promovidas por la Unión Soviética para tomarse el mundo. Y lo hizo a través de guerras civiles que se producen aquí y allá. ¿Pero dónde es aquí y allá? Cuerno del África, luego el Mar Rojo, para tomarse a través de países estratégicos todo el camino de penetración por el Mar Rojo. Entonces se toman la Somalia, entonces se toman Yemen del Sur, entonces está firme la Unión Soviética en todo el Asia. Necesita otro aliado parecido a Cuba. Para eso está Vietnam. Vietnam llegó a reunir en un momento el 25% de toda la ayuda soviética en el mundo, la ayuda externa soviética. Porque Vietnam no era solamente el Vietnam, era también Camboya, era Laos, era todo el sudeste asiático
en manos de la Unión Soviética. El Mar Rojo, el Cuerno del África, el sudeste asiático. La Unión Soviética tenía un punto de mira, ya no, sino la constitución de un gran imperio, de un imperio que se extendió entre 1971 y 1985. Tengan pendiente la fecha. Tuvo idas y venidas. Por ejemplo, en Egipto con Nasser celebró un pacto que después fue desconocido por Sadat y por los sucesores de Sadat, historia que conocemos hasta reciente momento. Pero con Nasser se estaba tomando Egipto y se estaba tomando el canal del Suez, y entonces tenía el Mar Rojo, tenía el canal de Suez a su disposición, y tenía unos elementos fundamentales dentro de esa guerra: Cuba en América Latina y Libia en el norte del África. Libia fue el mayor comprador de armas de la Unión Soviética. El armamentismo de la Unión Soviética en el mundo fue colosal. Lo ha denunciado y lo ha presentado con cifras precisas en su libro famoso Ni paz ni guerra, el Encarerdancos. Esas armas de la amistad y esos consejeros que eran consejeros rusos, eran consejeros cubanos y eran consejeros de la RDA, de la República Democrática Alemana, recorrían el mundo. Para que en un instante estuviera la Unión Soviética ubicada en Malasia, estuviera ubicada en Vietnam, estuviera ubicada en Afganistán. Afganistán fue el único país donde la Unión Soviética produjo una excepción. Y lo invadió directamente porque era su vecino y porque tenía una población islámica, y Rusia tenía que responderle a 50 millones de musulmanes que tenía en su territorio. Luego, puntos de mira clarísimos en Irán, aunque Jomeini se manifestó furiosamente antisoviético, la Unión Soviética siguió llevando adelante una política de apaciguamiento con Irán para darle armas y para mantenerlo en su guerra con Irak, en la que también tuvo influencia definitiva. En Yemen del Sur participó, en África, en Tanzania, en Mozambique, en Madagascar, por supuesto en Angola, en el Congo, en Guinea, en Malí, en Argelia. ¿Qué le quedaba a la Unión Soviética después de este panorama y después de los tratados firmados entre 1971 y 1985, que empiezan con el Tratado de Egipto en el año 71 y terminan ya finalizando el año de 1984 con la República del Yemen? ¿Qué le faltaba? América Latina. ¿Qué tenía? Tenía a Cuba. Y después de Cuba, ¿qué seguía después de Cuba? La cosa era clara. La penetración de la Unión Soviética en América Latina era definitiva. La Unión Soviética sabía muy bien que América Latina era el punto clave para la seguridad de los Estados Unidos. Había que golpear a América Latina, había que tomársela. Era la zona de seguridad más decisiva para ese país, era lo que decían desde Moscú. El ataque al Palacio de Justicia en noviembre de 1985 no fue un accidente, queridos oyentes. Fue planeado directamente desde Cuba dentro de una tentativa soviética para consolidar el imperio de la Unión Soviética, que había empezado a extenderse por el mundo desde el año de 1971 y que había nacido precisamente con el advenimiento al poder de Fidel Castro. Una casualidad. Fidel Castro no se presentó como comunista durante el tiempo de su campaña en la Sierra Maestra, pero se convirtió en comunista y en el aliado decisivo de Rusia en el mundo después de llegar al poder en el año de 1959. Libia, Cuba, Vietnam en el sur, Afganistán, puntos decisivos dentro de este proceso que, como les dijimos, cobraba el África, en su gran mayoría, cobraba el Mar Rojo, cobraba
el sur de la península arábiga y que tenía rodeado al mundo. Faltaba América Latina. Lo que faltaba de América Latina debía llegar con un ataque fulminante, el ataque al Palacio de Justicia, que obligaría a un presidente que se iba, era 1985, Belisario Betancur, que ya era un presidente debilitado, entregaría el poder en agosto de 1986 a un sucesor que no había sido elegido. El momento era perfecto, las circunstancias eran perfectas. Negociaciones en Colombia, con un poder judicial tomado como rehén de una operación que curiosamente fue muy sencilla, porque los militantes del M-19 entraron al Palacio de Justicia como Pedro por su casa. No había un policía cuidando el Palacio de Justicia, cuando se estaban jugando momentos definitivos en las relaciones de Colombia con los Estados Unidos para el tratado de extradición. ¿Por qué no había vigilancia en el Palacio de Justicia? Han pasado tantos años y la policía nunca lo pudo explicar. En el momento estaba encargado de la seguridad de los magistrados un joven capitán de la policía, el hoy general en retiro Óscar Naranjo Trujillo. ¿Por qué no le ha dicho la verdad al país el entonces capitán Naranjo? Nadie lo sabe. ¿Por qué estaban desprotegidos los magistrados? Nadie lo sabe. Pero este era un plan muy bien concebido, un plan definitivo, un plan que no podía fallar, y que falló por una circunstancia con la que no contaban, con la reacción del Ejército de Colombia y con la reacción desde la policía del general Víctor Delgado Mayarino. Con eso no se contaba, y con que el presidente Belisario Betancur asumiría la responsabilidad de lo que entonces pasaría. Desde el punto de vista militar bélico, el Palacio de Justicia era imposible de tomar, absolutamente imposible, de recuperar, digo. Se lo tomaron sin ningún esfuerzo. Recuperarlo era imposible. No contaban con los tanques de guerra, no contaban con la decisión de los hombres de la división blindada que penetró en el Palacio de Justicia al mando del coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Ya ustedes comprenderán qué fue lo que pasó. El Palacio de Justicia no fue un accidente. El Palacio de Justicia fue parte de una estrategia montada desde la Unión Soviética para tomarse el mundo y para montar en América Latina una nueva segunda Cuba, que sería Colombia. Eso fue lo que se jugó ese 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia. Con un poder judicial tomado por rehenes, lo que faltaba era poco. Una mesa de negociaciones y Colombia estaría perdida. Las FARC habían montado 50 frentes durante el gobierno del débil gobierno del presidente Belisario Betancur. Todo estaba listo, la mesa estaba servida. El golpe se dio. 6 de noviembre de 1985. Una fecha para no olvidar, porque curiosamente estamos, por no conocerla, repitiendo la historia.